Pues nada, vamos a dar sesión, vamos a empezar esta sesión, la 14C, también sobre traducción especializada. Inicia esta sesión Marián Morón, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Marián, cuando quieras, puedes Sí, comenzar. muchas gracias, Chelo. Bueno, ante todo voy a ponerme el cronómetro, ¿vale? Porque voy a tender seguramente a pasarme un poquito de tiempo, ya sé que tenemos 15 minutos, ¿vale? Esperaré no extenderme demasiado porque me apasiona hablar de estos temas, como bien sabe Chelo, que hemos compartido ya alguna que otra ocasión, y la verdad es que ahora disfruto mucho ahora que estoy más volcada en gestión, disfruto muchísimo la oportunidad de poder hablar de estos temas, ¿no? Que tanto me gustan. Bueno, ante todo, enhorabuena, Chelo, y a todo el equipo de organización de un evento de estas características, que con programa tan completo nos habéis presentado. Y bueno, yo lo que siento es no poder haber asistido a todos porque coincidían muchas ponencias y la verdad es un programa muy intenso, pero mi más sincera enhorabuena. Sin más dilación voy a pasar a comentaros o a discutir con vosotros un poco lo que tenemos entre manos ahora mismo en mi grupo, como parte del trabajo de mi grupo de investigación, el grupo de investigación Interglosia en la Universidad Pablo de Olavide, y como parte del trabajo que hacemos en formación de traductores en la asignatura o en las asignaturas de traducción especializada, directa e inversa, inglés, francés, alemán, porque es un proyecto en el que participan distintos miembros del equipo docente. Yo vengo a hablar de un proyecto específico, un estudio de caso en el que empezamos a analizar cuál es la evaluación que se hace de la calidad de trabajo creativo, de traducción, de contenido creativo, y en el que ponemos una comparación, ¿no?, entre la evaluación que hacen los expertos en el ámbito del marketing y la publicidad y la evaluación de la calidad que hacemos los traductores o transcreadores. Básicamente, este interés por adentrarnos en la transcreación es simplemente nuestro interés por mantenernos acorde a los tiempos, ¿no? Lo hablábamos antes en una ponencia anterior, ¿no? Y que tenemos que estar alertas, tenemos que estar muy pendientes del mercado, y es verdad que surgen nuevas tendencias, nuevos modos de hacer traducción, y se nos demanda, se nos requiere a los formadores integrarlas en la formación de traductores, y esto es parte del trabajo que hacemos nosotros en esta línea. Así, intentamos posicionar a nuestros estudiantes en un enfoque formativo en el que ellos se vean en situación, perdón, me están llamando por teléfono, en el que ellos se vean muy en situación, en el que vean cómo se produce la traducción hoy, cómo los procesos de internacionalización de las comunicaciones han cambiado la conceptualización de nuestra profesión, y cómo en este punto en concreto se materializa un nuevo servicio, se conceptualiza un nuevo servicio, el de la transcreación, que es en el que yo me voy a centrar un poquito hoy. Normalmente nosotros integramos estos contenidos gracias a los proyectos de innovación docente. Son oportunidades que iniciativas, perdón, me está sonando el teléfono y me he puesto muy nerviosa. Son iniciativas que nos van permitiendo, ¿no?, que nos dan la oportunidad de hacer cosas distintas, ¿no?, de poder jugar con el margen de maniobra que tenemos en unos planes de estudio que están preconcebidos, en unas guías docentes aprobadas en unos verifica, ¿no? Entonces nosotros utilizamos muchísimo los proyectos de innovación docente como manera de introducir estas prácticas. Pero como bien apuntaba antes la compañera, como apuntaba Claudia, posicionamos estas prácticas novedosas en la propia evolución de la disciplina. Parece que ahora hablar de transcreación es algo como nuevo y novedoso, sin embargo ya en el año 1994 se guinó en una obra clásica sobre traducción, es mi hijo, disculpad, sobre traducción publicitaria, pues hablaba, ¿no?, de las implicaciones, en cómo responder a las demandas de un mundo globalizado iba a suponer a los traductores ir mucho más allá. Y es en este mucho más allá donde nos encontramos con la traducción como servicio, conceptualizado en la industria como servicio de valor añadido. Y nosotros decidimos de manera muy consciente introducir a nuestros estudiantes en esta práctica
porque pensamos que nos ayuda a revalorizar el factor humano en la traducción. Y voy muy rápido. Introducir de manera muy ordenada y organizada las competencias transversales, la creatividad, el trabajo de equipo, la innovación en la industria, ¿no? En los procesos de formación de traductores. Introducir esos procesos hermenéuticos que mi compañera Julia ha explicado muy bien, ¿no? Esos procesos de reflexión, de toma de conciencia, que las cosas no ocurren sin más, que tenemos la traducción automática y está ahí y es una herramienta, pero que hay que saber utilizarla de manera reflexiva, como discutíamos anteriormente. Es un servicio que nos ayuda a visualizar de manera muy clara el proceso traductor como un continuum, porque se incluye trabajo trabajo de traducción hacia la lengua extranjera, pero también, hacia la lengua materna, pero también hacia la lengua extranjera, ya que la retraducción es una práctica muy usual en los proyectos de transcreación. Se introduce la comunicación con el cliente, la defensa de las decisiones translativas, la forma de convencer al cliente, que no ocurre en otros servicios traslativos, aquí ocurre de una manera muy clara, muy evidente, y por tanto nos permite integrar muchas prácticas, muchas tareas e incluso otros servicios de manera muy evidente con los proyectos de transcreación. Y luego nos permite enfocarnos en la creatividad, no solo como decía anteriormente, como competencia transversal, sino en la creatividad como input y como output, es decir, la traducción de un contenido creativo que me viene dado, que me llega, pero cómo generar yo ese contenido creativo. Es quizás un ámbito en la formación de traductores bastante novedoso y donde en la Universidad de Granada, con el trabajo que lleva la profesora Olvera, nosotros en el grupo de trabajo de interglosia, estamos intentando indagar, ¿no? Como digo, bueno, son proyectos que hacemos de manera coordinada, no se circunscriben a una sola asignatura, sino a varias, y nos ayudan a introducir actividades con la participación de profesionales. Y es en esto en lo que me voy a enfocar seguidamente. Perdón, ¿qué pasó? Diapositiva. Aquí. Ya lo ha comentado mi compañera Julia, ¿no? Seguimos un poco la misma dinámica. Nos centramos en el texto origen, en la identificación del problema. Y ahora la transcreación nos enfrenta a nuevos retos porque nos presenta nuevos problemas. Problemas que no están quizás debidamente, problemas translativos, que no están quizás debidamente conceptualizados en la práctica translativa. El hecho de no contar con un texto origen, como puede ocurrir en transcreación, ya es de por sí un nuevo problema en transcreación, ¿no? O el hecho de tener que abordar un brief como texto origen es una nueva problema, dificultad. Por ello nosotros lo que intentamos es hablar de la zona de intervención. Mi compañera Julia ya ha incluido también el concepto, y es básicamente ayudar al estudiante a reflexionar sobre aquellos elementos sobre los que ha de decidir, los que ha de ser consciente de que en ese punto el traductor tiene que tomar una decisión. Y como decía muy bien mi compañera, es un modelo que nos ayuda a empoderar al estudiante, ¿no? A que él se dé cuenta de que es capaz de identificar el problema como paso esencial para resolverlo, ¿no? Y luego nos permite enfocarnos muy bien en la problemática del error, ¿no? En dónde está el error, dónde tengo el problema y qué ocurre si no lo resuelvo debidamente, ¿no? Cómo se produce el error, dónde se produce el error y cómo se evalúa, cómo se pondera ese error. Y en creatividad y en las industrias creativas, esa evaluación de la calidad no se corresponde a la evaluación que ya tenemos de manera muy asentada, esas categorizaciones de errores que tenemos en estándares tan comunes, ¿no? Como el estándar, el marco de evaluación de la calidad de TAUS, ¿no? El QF de TAUS. Ahí vemos una nueva distorsión o una nueva reinterpretación de la calidad, y es lo que intentamos nosotros acceder o lo que intentamos afrontar con este tipo de prácticas. Por supuesto, estos programas de innovación nos están resultando innovadores también en la metodología. Estamos introduciendo, y no me voy a detener en esto, pero nos están permitiendo introducir trabajo creativo con mini talleres de creatividad, gamificación
en la formación de traductores y, como decía antes, actividades de colaboración con expertos, con profesionales que se integran en nuestros equipos como evaluadores. En las distintas ediciones que llevamos de los programas de innovación docente, aquí os detallo en los últimos 4 años cómo hemos ido avanzando en la práctica de la transcreación y en la formación de traductores que también sepan desenvolverse en proyectos de transcreación. Hemos ido complicando el trabajo a medida que vamos conociendo más del servicio e hemos ido introduciendo la intervención de expertos, evaluadores del contenido traslativo, del contenido que traducen nuestros estudiantes. Y de esto voy a hablar, de este estudio de caso que está casi en curso, es decir, no tenemos resultados finales de la experiencia. Lo que vengo a comentaros un poco, ¿no?, es lo que vamos viendo, lo que vamos aprendiendo de esta experiencia. Este es uno solo de los distintos estudios de caso. Tenemos distintos estudios de caso en curso. El segundo de ellos, del que no voy a hablar aquí, es que comparamos las producciones de 2 poblaciones distintas sobre el mismo corpus, estudiantes de marketing y publicidad, estudiantes de traducción, y el último caso en el que ya el trabajo se evalúa por expertos transcreadores, que es la iniciativa de este año. Bueno, el corpus que utilizamos, que hemos utilizado en este primer estudio de caso, ha sido un corpus de transcreación, un trabajo de una campaña de marketing de una multinacional británica, Topshop, que diseñó un producto producto benéfico, cuyas ventas iban dirigidas a recaudar fondos para luchar contra el cáncer ginecológico, ¿no? Y diseñaba esta campaña, cuya imagen esta modelo que tenemos aquí, con esta gráfica, ¿no?, con esta imagen de campaña, ¿no?, donde las partes íntimas de la mujer acababan con una flor siempre, con el eslogan Lady Garden como eufemismo de la mujer para hablar de sí misma, ¿no?, y de todo lo que tiene que ver con su aparato ginecológico. En este estudio de caso lo que hicimos es, 5 minutos voy rápido, en este estudio de caso lo que hicimos es someter las producciones de nuestros estudiantes a la evaluación de una serie de profesionales que tenéis aquí identificado. Curiosamente, de los 10 participantes en este estudio de caso, 3 no conocían en absoluto qué era la transcreación, incluso dedicándose, como vemos aquí, al mundo de la comunicación internacional, a la moda o a la traducción en sí. ¿Cómo hicimos el estudio de caso? Seleccionando zonas de intervención específicas, y ahora os pondré algunos ejemplos, categorizadas por niveles de creatividad, entendidas como la distancia con el original, de traducciones más pegadas al original a traducciones más libres, ¿no?, más vinculadas con la práctica del copy, que para nuestros estudiantes eran las mejores. Para ellos, trabajar contenidos creativos es ser totalmente creativo. Y el estudio de caso nos está orientando en otro sentido. Entonces, categorizamos, como digo, estas zonas de intervención a nivel micro y macro, de adecuación microlingüísticas y de adecuación al brief, y también decisiones transcreadoras en función de las dimensiones, ¿no?, del componente, los componentes o dimensiones de la creatividad estudiadas en trabajos específicos, fundamentalmente la originalidad y la comunicatividad de las ideas que hemos ido categorizando en ese corpus ad hoc. Bueno, aquí os pongo un ejemplo de una de nuestras gráficas donde vemos cómo esos son los eslóganes de nuestros estudiantes, utilizados también como hashtag para esta campaña original en Reino Unido, Lady Garden. Pues ahí vemos las denominaciones de nuestros estudiantes, y lo interesante fue que, curiosamente, las más literales fueron las más recomendadas por el grupo de expertos, muy en contra de lo que creían nuestros propios estudiantes, que tendían a valorar, pues, quizás, como decía antes, ¿no?, alternativas mucho más libres, ¿no?, mucho más basadas en la propia creación de contenido. Aquí tenéis algunos ejemplos de fragmentos más largos de este corpus, donde había que establecer una estrategia de comunicación, donde había que posicionar a la marca y en su relación con el cliente. No me voy a detener en ello porque voy a comentaros algunos resultados que este análisis pues nos arroja, ¿no? Y nos arroja, como decía,
que no hay consensos, es decir, la subjetividad a la hora de evaluar la calidad de contenidos creativos es evidente, de ahí que tengamos un evidente reto que salvar a la hora de incorporar estos procesos a la evaluación académica de este tipo de proyectos, ¿no? Como decía, se valoran las soluciones creativas basadas fundamentalmente en el componente de la originalidad, lo que se sale de lo obvio, pero pegado al original, que no resulte demasiado obvio, pero que se pegue, que sea muy eh, 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 respetuoso con el eslogan original. Nuestros expertos, sin embargo, nos ampliaron el bagaje, ¿no?, de cómo crear creatividad, valga la redundancia, navegar en referentes culturales, explotar las propias tendencias del momento, que ellos, los expertos del mundo del marketing y la publicidad, lo hacen de una manera natural y que, sin embargo, a nosotros, a los legos, en este ámbito, nos cuesta un poquito más o nos sentimos menos autorizados para hacer esto. Ya son mis 15 minutos, ya me ha sonado la alarma, así que voy terminando. Este elemento ha abierto una nueva variable en el análisis que estamos realizando en este caso, del que estamos valorando también cómo se aborda de manera distinta o incluso progresiva a lo largo de estos últimos 4 años las cuestiones de género. Vemos como nuestros estudiantes están mucho más imbuidos ya por la concienciación de género y son mucho más atrevidos en sus producciones en la 4ª edición que lo eran en la primera. Pero lo que es muy interesante desde el punto de vista de la formación de traductores es que estos expertos en marketing y publicidad nos dan pautas para cómo crear estilo y voz de marca. Algo que resulta muy abstracto para nuestros estudiantes y que ellos son capaces de identificar muy claramente en nuestro corpus, como decía antes, ¿no?, con esas estrategias discursivas, determinados recursos estilísticos que el estudiante adopta de una manera poco concienzuda, poco consciente, realmente adopta por el nosotras hablamos contigo, pero no es consciente del efecto que eso tiene para trasladar el mensaje de marca. Y en definitiva, nos está ayudando muchísimo a trasladar la particularidad de la transcreación a la formación de traductores, ayudarles a ser más creativos, a manejar el lenguaje de la persuasión de una manera mucho más evidente, pero lo que para mí, y aquí hablo muy personalmente, lo que para mí es más importante es que nos está ayudando a poner en valor, a reforzar el carácter esencial de lo que es traducción. Esto no es más, y lo digo arriba, ¿no?, que una manifestación del enfoque instrumental de la traducción. Como para responder a un brief de manera instrumental, acorde a esa función marcada de ese tipo de proyectos, yo tengo otras licencias distintas en transcreación, por tanto estoy trabajando igual que trabajaría en otros proyectos. Y por supuesto es un trabajo que nos está inspirando, está resultando un revulsivo de creatividad para otros proyectos, como decía, con las cuestiones de género, realizar estudios comparativos y desarrollar, y esto es algo en el que yo estoy ahora muy implicada, el desarrollar instrumentos, rúbricas específicas que puedan utilizarse en el mundo académico y que liberen de subjetividad para que el alumno se quede tranquilo, que sepa que la evaluación que se le hace está tildada de subjetividades, que su producción, desde el punto de vista académico, tiene una evaluación académica objetiva. Y es en esto en lo que estamos trabajando ahora en nuestro equipo en Interglosia. Termino ya. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya interesado el trabajo que estamos desarrollando. Muchas gracias, Marian, por esta interesante presentación y este tema que, bueno, pues es novedoso también, ¿no? Porque además la palabra transcreación o traducción creativa, pues es bastante novedosa. Decías también que había alumnos que no, o participantes, ¿no?, del estudio que no sabían muy bien qué quería decir. No sé si hay alguna pregunta antes de lanzarla yo. A Tina Suau te da la enhorabuena, una propuesta docente muy valiente, muy creativa, sí que lo es. Te deseo mucho éxito. ¿Hay alguien que quiera plantear alguna pregunta?
Porque una que me surge a mí, porque ya es casi la hora, a ver, Hay una dice pregunta Carmen por ahí que González. sí, estoy intentando verla. Carmen González dice, ¿se podría hacer una evaluación del eslogan sin la parte macro, adecuación al brief, teniendo en cuenta que en muchos casos no se tiene acceso al brief? En caso afirmativo, qué se analizaría entonces sin este acceso al brief? A ver, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Nosotros en el estudio de caso, evidentemente, le damos al evaluador el brief completo. Le damos la información para que pueda evaluarlo conforme a los objetivos del brief. ¿Vale? En transcreación no existe sin un brief. Lo que pasa que ciertamente el brief en ocasiones se construye. No es un documento, esto además lo hemos discutido en las distintas jornadas que hacemos con transcreadores profesionales, ¿no? Y con expertos del mundo del marketing y publicidad, ¿no? Porque nuestros estudiantes esperan un brief donde le diga quién soy, qué quiero, qué objetivo tengo, cuál es mi público, bla, 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 ¿no? Y nosotros intentamos hacerlo así porque no son expertos del mundo del marketing y la publicidad. No son expertos, no tienen formación, no tenemos tiempo para reproducir lo que sería la creación de un brief. Pero la realidad de la transcreación es que en ocasiones el brief, como pasa en el mundo del marketing y la publicidad, se construye con el propio cliente, ¿no? Luego, evidentemente, es necesario el brief para la evaluación. No sé si he respondido a la pregunta. Pienso que sí. En cualquier caso, te damos la enhorabuena de nuevo por esta exposición y por tu dedicación con los alumnos, por enseñarle todas estas novedades, ¿no? Que están ahí y que también tienen su demanda profesional de traducción. Muchas Ahora vamos a gracias. dar la palabra a Antonio Martínez Pleguezuelos con su presentación sobre retos y nuevos paradigmas en la reescritura de videojuegos, la localización del género desde un enfoque fenomenológico. Esta mañana también tuvimos una presentación similar sobre localización de videojuegos y también con este enfoque hacia lo que es el género. Vamos a ver también tu punto de vista ahora. Así que adelante. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Sí. Creo que también me veis en pantalla lo que he compartido. Bueno, previsiblemente, enhorabuena al grupo organizador por sacar, pese a la circunstancia, el Congreso adelante y agradecer pues estos minutitos, ¿no? Para presentar los resultados de esta investigación que propongo también, que versa sobre la localización y el género, ¿no? Bueno, empiezo para no perder demasiado tiempo. En la actualidad sabemos que al final la traducción actúa como puente para entender las complejidades que derivan de la construcción discursiva de la realidad. Y en este panorama, el proceso de internacionalización inherente al desarrollo de muchos videojuegos viene marcado por la necesidad de localizar el producto para hacerlo accesible a diferentes mercados más allá del mercado en el que nace. Cuando tratamos cuestiones relativas, sin embargo, a la construcción discursiva de la realidad, el salto entre lenguas que procura esta localización del propio videojuego puede encontrarse con problemas causados por asimetrías culturales ideológicas, como ocurre en cualquier otro tipo de texto. Al igual que en otros productos audiovisuales, los videojuegos cuentan con una gran capacidad para generar conocimiento y visibilizar otras realidades. Basta compensar con varios títulos recientemente publicados y con algunos de los personajes que incorporan estos videojuegos de género neutro o de género no binario para observar la progresiva apertura a perfiles identitarios cada vez más presentes en sociedad, como algunos ejemplos que recojo en pantalla y que vemos. Su traducción igualmente puede convertirse en una poderosa herramienta que abre camino a la diferencia y facilita además este debate intercultural. Las particularidades de la localización de videojuegos han llevado a que determinados autores apunten hacia un cambio de paradigma en la localización,
que ya viene de algunos años atrás, ¿no? Estos priorizan en la traducción la búsqueda de una experiencia en el juego por parte del jugador equivalente, lo más cercano al jugador original, mediante la inclusión de las modificaciones o al final de las adaptaciones culturales oportunas. No obstante, parece oportuno, o así lo consideramos en esta investigación, dar un paso más y reflexionar sobre la estrategia discursiva empleada cuando se abordan cuestiones sensibles con una recepción desigual entre diferentes sociedades. Para ello, tomamos como eje central en esta investigación la perspectiva que propone Sara Ahmed para abordar el posicionamiento mediante el que se recrea la narrativa, el eje central del videojuego. Esta autora propone la idea de orientaciones que nosotros retomamos aquí para entender cómo vivimos y cómo percibimos el mundo que nos rodea, en el que nos desarrollamos. Desde el enfoque fenomenológico, nuestro cuerpo se construye bajo la paradoja de estar condicionado por el espacio que habita y, al mismo tiempo, por ser un condicionante más mediante las relaciones que se establecen con el resto de personas con las que entramos en acción. Sin embargo, Ahmed entiende que existen puntos donde estos condicionamientos se fracturan y aparecen momentos de desorientación, lo que abre nuevas vías de organización del comportamiento. Aquí cabe cuestionarse la manera en que determinados discursos dominantes dan forma a personajes de género no binario o no heterosexuales entre los hablantes de una lengua, yendo al caso que nos ocupa. Podemos tomar como ejemplo el caso que encontramos en el videojuego de Tell Me Why del 2020. Se trata del primer videojuego con un protagonista trans jugable de una gran desarrolladora. Desde el enfoque fenomenológico que proponemos, la cis-heterosexualidad, se entiende como una norma que resulta de una interacción de comportamientos que se da en el tiempo y es lo que asumimos al final por defecto. En este contexto, la aparición de personajes trans se convierte en otra forma de habitar el espacio. Estas desorientaciones, como lo entiende Ahmed, nos permiten ver y entender el mundo de otra forma y cuestionar lo que la norma muestra como alcanzable o posible, lo que lleva a encontrar o visibilizar nuevas opciones, nuevas posibilidades. En Tell Me Why, el personaje de Tyler, el hombre trans, se convierte en una nueva orientación en el espacio. Esta situación en torno a la traducción del género no es en absoluto un fenómeno nuevo. Podemos recordar, por ejemplo, el personaje de Kina Quen en el Final Fantasy IX ya en el año 2000 y el tratamiento de su género en diferentes lenguas. Este personaje pertenece a una tribu cuyos miembros no tienen un género definido o al menos no se puede entender de una forma tradicional, humana, como lo entendemos ahora mismo en dos polos masculino y femenino, sino que en la versión original en japonés los referentes a Kina no muestran ningún tipo de flexión de género. En este salto, en la localización, en primer lugar a la versión inglesa, los localizadores se encontraron con este problema, ya que no era posible mantener esta ambigüedad que sí conseguía el japonés en lengua original. Así, por ejemplo, recojo en pantalla palabras como aitsu en japonés sin género marcado se convirtieron en soluciones, entre otras. Pues lo que vemos en pantalla, este he, she con la barra inclinada para los jugadores en ámbito anglo. A esta decisión, en la definición del personaje, se suma el uso de los pronombres masculinos his y him, pero nunca her, lo que complica la forma de definir a Kina. Aquí, en este ejemplo y en otros similares a lo largo de Final Fantasy, percibimos cómo desde un enfoque fenomenológico la mismidad y la orientación se configuran en este encuentro con lo extraño, con lo otro, con lo diferente. El personaje de Kina se convierte en una forma particular de orientación. El abismo es mayor si nos fijamos en las traducciones que presentan para otros mercados europeos. Por ejemplo, en la alemana, Kina se convirtió o se mantuvo como un chico, igual que la versión inglesa, mientras que en francés, en italiano o en español, por ejemplo, se utilizaban flexiones de género femenino. Esto nos lleva además a que algunos aspectos del juego puedan resultar incoherentes en función de las opciones de traducción, siguiendo con este mismo personaje de Kina, ciertas habilidades que protegen a las chicas del equipo que nosotros manejamos no funcionan con ella.
a pesar de que los jugadores la entienden, la están percibiendo como una chica en las versiones de italiano, francés y español, ¿no? Dicha falla no se contempló desde el punto de vista de la localización y el resultado despista a los jugadores que no entienden por qué está sucediendo esto. Asimismo, por poner algún ejemplo más, observamos que resulta imposible equipar a este personaje con equipo exclusivo para personaje femenino y que ciertas habilidades que solo afectan a personajes masculinos, a ella también la afectan, ¿no? Si damos un salto hacia un minijuego más actual desarrollado en torno al personaje de Steven Universe en 2019, apreciamos también cierta diferencia llamativa. Como se muestra en pantalla, las opciones para definir la identidad del personaje en la versión original al principio del juego y en español varían en gran medida. Si bien en inglés da la posibilidad de elegir los pronombres que el jugador prefiere, incluida la opción they and them, y además combinarlos con el he y el she, en español se elimina tal opción y se reduce al binarismo de hombre y mujer. En este caso, volvemos a ver cómo la experiencia de juego se ve en parte coartada en este salto en la localización. Además, encontramos cierta incoherencia derivada de esta decisión. El resto del juego incluye activamente en la versión original los pronombres no binarios y se elige al principio, lo que da pie a visibilizar, ¿no? Y proyectar nuevas orientaciones en terminología de Adnet. En español se ha recurrido a un discurso neutro que no mantiene ningún tono, ninguna flexión de género. Y a pesar de que funciona como un discurso inclusivo, consideramos que no se aventura al uso activo de estos pronombres como sí hace la versión original, a pesar de que, como vemos en pantalla, por ejemplo, sí aparece mención expresa a la identidad no binaria en la localización en español, a pesar de quitar, como decía, esta opción abierta al principio del juego. En el contexto fenomenológico que adoptamos, las nuevas posibilidades identitarias se reflejan a través del discurso en soluciones aperturistas que poco a poco aparecen en los productos audiovisuales y de entretenimiento. Otro ejemplo lo encontramos en este videojuego que abordo ahora, titulado Hades. Se plantean en este juego diferentes relaciones LGTB entre los personajes, algo que supone cierta irrupción, una cierta irrupción que puede leerse en clave fenomenológica como una nueva forma de concebir el mundo. Llama la atención, no obstante, el tratamiento que se le ha dado a una pareja en concreto de personajes dentro del juego, a Nicte y a Kao. Este último emplea en la versión original en inglés los pronombres they and them y no aparece identificado en ningún momento ni como un hombre ni como una mujer. Sin embargo, en su salto en la localización al español sí que surgen distintas asimetrías en la proyección de su identidad. En la proyección, en esta traducción al español, se aprecian dos estrategias lingüísticas diferentes cuando se menciona el pronombre they, cuando hacemos referencia al personaje de Chaos como they. Por un lado, una reformulación neutra que no marca en ningún momento el género, como algunos de los casos que recojo en pantalla con soluciones como persona o omitir directamente el sujeto. Por lo que se consigue reflejar parcialmente esta opción inclusiva no binaria. Sin embargo, consideramos que no transmite ni visibiliza estas desorientaciones, por lo que el jugador meta no vivirá la misma experiencia que vive el jugador original. Además de estos casos, existen otros segmentos como los que vemos en pantalla que en español aparecen con flexión directamente de género masculino. Esto no solo oculta tales identidades, sino que las niega al entenderla dentro del sistema binario tradicional. Se interrumpe aquí la violencia fenomenológica a la que aludíamos antes, que sí que tiene lugar en la versión en inglés con la inclusión del pronombre they, ya que no se fuerza la aparición de una nueva forma de ser, de ver y de pensar las identidades. Sin embargo, a pesar de esto, sí que empiezan a aparecer nuevas propuestas en la localización como forma de ruptura frente al status quo establecido en los juegos sobre conceptos como género o sexualidad.
Un ejemplo de ello es NeoCap, un videojuego alternativo lanzado en el 2019, cuyos desarrolladores pidieron expresamente a todos los localizadores, desde el inglés, que usaran toda la estrategia disponible en su idioma para mostrar las identidades, concluyo rapidísimo, todas las identidades no binarias que había. Por ejemplo, marco en la primera visión, en la primera pantallita imagen arriba, se usó esta representación gráfica del fonema con la E invertida en italiano, o se recurrió a la E en español en la terminación frente a la O y la A que tenemos tradicionalmente en español. Concluyo aquí haciendo recapitulación brevemente, ya que mediante las consideraciones presentadas comprobamos que las imposiciones ideológicas que condicionan una determinada cultura influyen en las representaciones que se llevan a cabo sobre determinados perfiles en los videojuegos. Frente a la propuesta de cambio y visibilidad que se presentan en muchos juegos, la localización puede alterar en gran medida la imagen que se pretende transmitir. De este modo, el cumplimiento normativo puede llegar a suponer cierto impedimento, un obstáculo para la aparición y reconocimiento de personajes diversos en los videojuegos, ¿no? Lo que alteraría al final esta experiencia que se trata de defender. Las repercusiones para los jugadores son evidentes si consideramos la capacidad de los videojuegos para producir y reproducir diversas identidades en las que reflejarse. El reto en estas situaciones, desde luego, nunca es sencillo. Las cuestiones ideológicas, sociales y de poder dificultan dicha labor, para lo que el traductor, consideramos, tendrá que estar atento a las especificidades culturales y lingüísticas que se reflejan en el encargo oportuno. Concluyo aquí brevísimamente, he metido el turbo para llegar a todo. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Y bueno, te has atenido muy bien al tiempo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta que queráis hacer sobre estas cuestiones de género y en la localización, que parecen muy interesantes porque, claro, cuando intentamos a veces huir, ¿verdad? Pues, no solo de poner he o she o ella o él, sino que se dan muchas más cuestiones. Esta mañana veíamos algunos ejemplos en otra exposición y le hacía la pregunta a Rubén de... eh, él decía un ejemplo que era que en lugar de decir, ay, qué alegría, estás viva o vivo, el ejemplo que ponía para huir de viva, vivo, pues nos decía qué bien que no hayas muerto, o luego se le había ocurrido también decir qué bien que has sobrevivido, ¿no? Para evitar todo esto. Pero de nuevo, aunque qué bien que ha sobrevivido, que era su siguiente opción, cuando le pregunté que claro, que así estamos, no solamente ya estamos huyendo del género, sino también estamos modulando mucho y encorsetando mucho el lenguaje, porque fíjate que no es lo mismo decir qué alegría que estás vivo, ¿no? Y has sobrevivido a la pandemia, ¿no? Que, pues no has muerto, es tan negativo, ¿no? Entonces, cómo ves que va a influir esto en finalmente, ¿no? En la manera que tengamos de hablar, ¿no? Pues fíjate, a mí me parece, yo que trabajo en cuestiones de género, ¿no? Desde el principio, la línea general de mi investigación es género y representación a través de la traducción, es un tema que me apasiona, ¿no? Y cuando empecé este proyecto en localización, eh, además surgió a raíz de una tarea con mi alumno en el máster de localización de videojuegos, que les puse un encargo similar, ¿no? Hay que mantener un tono neutro frente a lo que, o sea, retomar este tono neutro del inglés para el público español. Algunos de ellos eran como un poquito reticentes y me preguntaban en privado, porque era como, parece poco políticamente correcto preguntar, pues es que a mí esto, no, como no es normativo y no lo dice la RAE y tal, es que no se defiende. Entonces, hay como mucho reparo. Sin embargo, invitamos, por ejemplo, a un par de localizadoras
que están trabajando en la actualidad en el ámbito de los videojuegos y nos dijeron que el mundo se está planteando un paradigma absolutamente diferente y que qué bien, qué importante atajar estos problemas en la educación, ¿no? En la formación de localización de videojuegos, en este caso concreto, pero también en otras facetas, porque es lo que está pidiendo mucho cliente ahora mismo. Y recurría al caso que os he presentado, por ejemplo, el de Neocap, donde el equipo de localización al italiano se tuvo que inventar una estrategia desde cero que no existe en absoluto en la lengua italiana y se lo crearon pues de la manga de un día para otro y así surgió, ¿no? A mí me parece que es algo hacia lo que vamos, que hay que abordar todavía con cierta reticencia, ¿no? Presentárselo como solución cogida con pinza porque no todos los clientes están abiertos a ello, pero sí, desde luego, considerarlo porque muchos clientes sí que empiezan a solicitarlo, ¿no? Pues sí, habrá que acostumbrarse también a estos cambios en el lenguaje, ¿no? Sí, además Ya. esta estrategia de modular, ¿no? De otra forma, muchas veces no nos cabe en localización de videojuegos donde tenemos el espacio muy limitadito de caracteres, ¿no? Entonces, pues sí hay que usar Bueno, una es todo, estructura eso es abreviada. un reto, ¿eh? Eso es un reto porque tienes que estar mirando a ver que te saldría algo más fácil, más natural, pero no, como Esto tienes que es, que no estar haya un truncamientos, que no poco. se nos salga del Sí, estar espacio, del... más limitado, claro, ¿eh? Porque estamos intentando evitar una marca de género que nuestro Esto es. lenguaje tiene de manera natural, ¿no? Bueno, y la sociedad, como tú has dicho, ¿no? Esos aspectos también culturales que van cambiando, ¿eh? Ya lo no binario, Ujú. no hombre, no mujer, sino... Bueno, pues vamos a ver, ahora vamos ya con la última presentación a cargo de Raquel Sanz Moreno sobre la audiodescripción de la psicología de los personajes en Patria, un estudio de caso. Creo que Raquel ya puedes compartir. Sí, vale, voy a intentarlo. Buenas tardes a todos. Eh, a ver, ¿dónde estoy? Aquí, estaba aquí. Vale. Ahora se abrirá. Esto tiene su... Se ve bien, ¿no? ¿Veis la presentación? Hola. Vale, a ver. ¿Alguien me estáis escuchando? No. Sí, yo no os escucho a vosotros. A ver, espérate. Yo no Sí, la la veo, Raquel, no sé si presentación. el resto, yo no la Yo veo, no sé tampoco. si... Vale, Raquel, te Raquel, esperad un escuchamos, momento. pero no vemos la presentación. ¿Ya? Raquel, Vale. es que tenía yo silenciado el micrófono. Una A cosa, ver. dejas de compartir. Sí, Antes de eso. volver a compartir, abre el PowerPoint o lo que tengas Sí, está abierto. y luego compartes pantalla, no aplicación. Vale, a ver. Compartir. Pantalla, aquí. No sé Vale. por qué había salido yo. No sé. No, yo te decía que lo tuvieras lanzado ya, no lanzarlo desde ahí. En principio Ah, es que vale, ya sí, lo ahora sí. tengo. Vale, sí. ¿Ahora lo veis? Sí, ahora sí, ahora sí. Vale. Bueno, ha sido un poco Sí, accidental, pero ahora parece que funciona. sí, Bueno, sí, pues sí. os voy a presentar la comunicación sobre la audiodescripción de la psicología de los personajes de la serie Patria. Entonces, mi presentación esencialmente tiene esas partes. Primero os hablaré un poco de los personajes de Patria y por qué son especialmente interesantes a la hora de audiodescribirlos. Y presentaré el estudio cualitativo que he llevado a cabo sobre la audiodescripción de la psicología de los personajes de Patria. Pues la metodología, los resultados y las conclusiones a las que he llegado. Supongo que todos conocéis la serie Patria. Es una serie de HBO que se estrenó el año pasado y que ha tenido muchísimo éxito, tanto de crítica como de público.
Está basada en la novela de Fernando Aramburu, que también tuvo mucho éxito y que narra los 20 años de conflicto vasco y la influencia que tuvo sobre dos familias corrientes. Es una serie que ha tenido mucho éxito, ha cosechado muchos premios y sobre todo se ha dado premios a las interpretaciones de las dos protagonistas femeninas. Por una parte, Elena Irureta en el papel de Vittori y por otra parte, Ane Gabarain en el papel de Miren. No voy a hacer spoiler, pero es importante saber un poco cómo está organizada la serie. Son dos familias vascas que se conocen de toda la vida. Por una parte tenemos a Vittori, que está casada con el Chato y tienen dos hijos, Xavier y Nerea. Y por otra parte tenemos a Miren, que está casada con Sosian y tiene tres hijos, Sosemari, Arantxa y Gorka. El problema surge entre ellos cuando Sosemari, el hijo de Miren, decide meterse en ETA porque, según él, pues, quiere liberar a su pueblo y esto hace que las dos familias, que son muy amigas, dejen de tener relación y la cosa pues se complica cuando el Chato, esto no es spoiler porque pasa los 5 primeros minutos de la serie, el Chato es asesinado por ETA, ¿de acuerdo? Entonces, la audiodescripción, bueno, yo parto de la base de que el concepto de audiodescripción ya todos más o menos lo manejamos. Como sabéis, consiste en un servicio de apoyo a la comunicación que lo que pretende es garantizar la accesibilidad de productos culturales a personas con diversidad funcional sensorial. Y normalmente se introducen verbalización de explicaciones de elementos que el descriptor considera relevantes de ese producto, como normalmente son los personajes, las acciones, el espacio, el tiempo, referentes culturales o sonidos de los que no se sabe el origen o no se puede identificar fácilmente el origen. Evidentemente los personajes deben describirse porque es una pieza fundamental en cualquier trama. Sin embargo, se plantean varios problemas. Cuando un personaje aparece en pantalla, la descripción objetiva es relativamente fácil, la descripción física. Ahí se puede seguir fácilmente la norma de Snyder de what you see is what you say. Bueno, pues si es rubio, si es moreno, si es alto, si es gordo, si es... El problema surge si tenemos que describir el interior, es decir, los sentimientos de ese personaje. Porque a pesar de que la norma dice que tenemos que ser objetivos en la descripción, es una contradicción, porque describir sentimientos siempre implica cierta subjetividad, ¿no? Entonces eso plantea problemas a la hora de describir realmente la psicología interior de los personajes. Sobre todo cuando el sentimiento, digamos, no es básico de ríe o llora. Entonces, hay trabajos que han estudiado cómo se deben audiodescribir los personajes de películas de ficción y series de televisión, etcétera, y establecen dos grandes bloques. Por una parte, la descripción de las acciones que realizan los personajes, puesto que al determinar cómo se realizan determinadas acciones, puedo intuir, puedo inferir el estado de ánimo de esos personajes. Y por otra parte, describir directamente los sentimientos cuando se expresan a través de acciones más básicas. Jenkins, por una parte, distingue 4 estrategias para describir acciones que lleven a cabo los personajes que permiten inferir su estado interior. El primero sería el uso de un verbo estándar sin complementos, pues por ejemplo, camina. El uso de un tropónimo, es decir, un verbo más particular, pues por ejemplo, deambula. El uso de un verbo más un complemento de modo, camina rápidamente. Y el uso del lenguaje figurativo como metáforas o símiles, que es algo que realmente en España no se realiza tanto precisamente por la norma esta de objetividad. Y por otra parte, Salway distingue 3 estrategias para describir la dimensión mental del personaje. El uso de un verbo más un adverbio, por ejemplo, llora desconsoladamente. El uso de parecer más adjetivo, parece cansado. Y el uso de acciones referidas a partes de la cara, la cabeza, los ojos, etc. Por ejemplo, cierra fuertemente los ojos.
esta clasificación la revisan Kiring y Vercauteren y amplían la clasificación, porque ellos argumentan, con razón creo yo, que cuando dices que un personaje llora o ríe, sin necesidad de ningún tipo de complemento, ya se puede inferir el estado de ánimo del personaje. Por tanto, ese tipo de verbos sin complemento también se incluiría como una estrategia y el uso de figuras retóricas. Bien. Y una cosa interesante, y es un debate que siempre se tiene en audiodescripción, es el debate de la objetividad o la subjetividad. Palmer y Salway dicen que no podemos hablar, no hay una dicotomía entre objetividad y subjetividad en audiodescripción, sino que nos movemos en un continuum entre lo que sería más subjetivo o lo relativo a los sentimientos, los pensamientos, las intenciones de los personajes y acciones. De forma que si yo veo un personaje que levanta los hombros, puedo optar por decir se encoge de hombros, que sería la audiodescripción más objetiva, o directamente inferir por el receptor y decirle no le importa. En medio tendríamos se encoge de hombros con indiferencia, que sería una audiodescripción objetiva, pero también ayudando, digamos, en cierto modo y diciéndole exactamente lo que quiere decir ese gesto. Nosotros hemos analizado 8 episodios de la serie Patria, los guiones audiodescriptivos que están en la aplicación móvil Audes, que es una aplicación gratuita, y los guiones de Patria los ha realizado Aristia, que es una de las empresas con más tradición en audiodescripción de España. Hemos transcrito los guiones de audiodescripción, hemos hecho un análisis cualitativo en Atlas-C estableciendo categorizaciones, es decir, etiquetando qué tipos de verbos que había detrás del verbo para intentar determinar o observar ciertas tendencias a la hora de describir las acciones que llevan a cabo los personajes y los sentimientos que se pueden inferir de ellas. Nosotros hemos encontrado estas estrategias, por una parte, para describir las acciones propiamente dichas, encontramos el uso del verbo estándar, el uso del verbo más un adjunto de modo o el uso de un verbo más un adjetivo. Ahora veremos algunos ejemplos. Y por otra parte, para describir la dimensión mental de los personajes, sí que se utiliza el verbo estándar, ríe, llora, etc. Y se describe la expresión facial, pero sin inferir lo que el descriptor supone que quiere decir. Hemos dedicado un apartado especial también a la mirada porque en Patria los personajes, la verdad es que dicen menos de lo que piensan y la mirada juega un papel muy importante. De hecho, cuantitativamente, aunque el estudio es cualitativo, cuantitativamente el verbo mirar aparecía casi 200 veces en todo el guión de audiodescripción. Entonces, he incluido un apartado diferente. Bien, en cuanto a la descripción de acciones, he reproducido ahí un pequeño extracto del guión de audiodescripción del capítulo 4, en el que se ve claramente cómo aborda la tarea de audiodescripción el descriptor. Como se observan, hay frases cortas, muy simples, o sea, normalmente no hay subordinadas ni coordinadas, y no hay ni adjetivos ni adverbios. El descriptor sigue un estilo telegráfico muy aséptico en el que da más prioridad a las acciones sobre los personajes o sobre el espacio. Simplemente se trata de describir lo que hacen los personajes. Pero al no aportar adjetivos en estos casos o adverbios o más información, parece que todas las acciones se suceden unas a otras y no se da cuenta, digamos, del estado de ánimo de los personajes. Esto puede justificarse porque, porque la propia norma UNE que rige la audiodescripción en España sí que establece que hay que dar prioridad a la trama de la acción dramática. Es decir, que si tienes que elegir entre describir varias cosas, céntrate en las acciones. Y parece que el audiodescriptor de Patria ha seguido ese consejo. Encontramos residualmente que se identifican, que se califica al personaje a través de la acción que realiza y encontramos, por ejemplo, el uso del verbo más adjetivo o del verbo más el adjunto de modo, pero más residualmente. Por ejemplo, a Vittori pues, se dice que se marcha abatida
o Sosian sostiene una cuchara tembloroso. No se describe, no se encuentran frases con atributos, sino que lo que se califica es la acción, o sea, el personaje a través de la acción que realiza. Por otra parte, en cuanto a la dimensión psicológica, hay una proliferación, ahí sí que he aportado datos cuantitativos. Se utiliza muchísimo el verbo mirar, o sea, la mirada, el juego de miradas, en el corpus de Patria, precisamente por lo que he dicho antes, porque las miradas identifican a los personajes y hay una evolución no solo de edad, porque pasan 20 años, sino también una evolución psicológica sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que ellos entienden pues que está pasándoles en esa familia. Se utiliza, y el escritor sí que describe mucho las expresiones faciales y la gestualidad de los personajes, que dan cuenta de los sentimientos, pero no los explicita. Por ejemplo, en algunos ejemplos aquí tenemos, pues camina cabizbajo, frunce el ceño o gesticula disgustado. Es decir, que a través de la descripción de la gestualidad o de la expresión facial, lo que se quiere es que el receptor infiera cuáles son los sentimientos de esos personajes y no explicitarlo, no dar excesiva información. Y en cuanto a la mirada, bueno, ya he dicho que aparece en muchísimas ocasiones. El verbo mirar solo aparece en 141 ocasiones, pero sí que encontramos que se califica al personaje a través de cómo mira, ¿no? Pues mira seria, ahí tenemos algunos ejemplos. Aquí. Mira más adjetivos, pues mira seria, mira disgustada, o con adjunto de modo, mira de mala gana, por ejemplo. Bueno, la proliferación, digamos, del verbo mirar es muy evidente, pero sí que es verdad que lo que más encontramos es mirar más adjetivo, es decir, se utiliza como excusa el verbo mirar para calificar indirectamente al personaje. Si nos situamos en el continuum que he mostrado antes de Palmer y Salway, estaríamos más en las acciones que en los sentimientos. Y esto es por la tradición española y el peso, yo diría, de la norma UNE sobre los audiodescriptores españoles. Aristia es de las empresas con más tradición en España y trabajaba para la ONCE, es decir, son los pioneros y aplican estrictamente la norma de la objetividad. Por tanto, no van a describir, no van a aportar datos sobre cómo son esos personajes o cómo se encuentran, sino que te describen, pues, tiene los ojos llorosos y tú ya deduces o no si está triste o si está penado o si llora porque está emocionado, que no es exactamente lo mismo. Y ahí, pues bueno, es verdad que los personajes se describen a través de acciones, los adjetivos siempre van acompañando un verbo, una acción. Al centrarse en las acciones y no tanto en los personajes, digamos que Patria requiere una descripción de los sentimientos, propiamente dicho, de todos los personajes y de la evolución, algo que es muy complejo. Esto hay un estudio muy interesante de Salway con una escena del paciente inglés que mostrabas el rostro y varias personas interpretaban de forma distinta lo que estaba sintiendo ese personaje, ¿no? Entonces, es verdad que es difícil, pero he puesto ahí dos ejemplos, pues por ejemplo, cuando se dice gesticula disgustado, pues bueno, gesticular es hacer gestos, pero no se sabe exactamente qué está haciendo y por qué está disgustado. Y luego esto me gusta mucho también lo de acaricia histérica la cara del chato, o sea, cuando Vittori le matan el marido, ella va corriendo, grita, coge a su marido que lo acaban de morir y entonces el descriptor, que hay que decir que es hombre, pues la califica como que le acaricia histérica. No sé si es el adjetivo más adecuado. Sí que es verdad que es como que está gritando, está llorando, pero bueno, quizá pues desconsolada o otra cosa hubiese sido más adecuado, pero como él quiere ser objetivo, pues igual ahí hay más problema. Simplemente acabar diciendo, siempre digo que hay que hacer estudios primero de recepción en las personas con diversidad funcional sensorial para ver qué tipo de audiodescripción les gusta. Ya hay algunos estudios de Fresno y de Balzac y Fryer que prueban que una audiodescripción subjetiva
es mejor, se recibe mejor y garantiza una mejor inmersión en la película. Y nada, yo creo que no me he pasado mucho de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel Sanz, por esta presentación. Sé que te has ajustado muy bien al tiempo. Vamos, nada, justos para ir a la clausura. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer a esta interesante. La verdad es que yo he visto, primero leí el libro y luego vi la, la serie. Y sí que me parecería muy difícil la audiodescripción. Tienes toda la razón en eso, ¿verdad? Porque habla mucho la mirada. Hay cosas que no se dicen, pero que nosotros, yo creo que el que está viendo la película, hay cosas, yo que leí el libro y luego vi la película, yo creo que si tienes que hacer la audiodescripción deberías leer el libro, porque es cierto que esas miradas, las actrices son fenomenales, la verdad es que está muy bien hecha y es muy fiel además al libro, ¿eh? Yo creo que está muy bien hecho en ese sentido, pero para mí constituiría todo un reto, ¿no? Sería todo un reto la audiodescripción porque hay cosas que no se dicen y se ven en esas miradas, ¿no? Y luego no me ha gustado nada lo de histérica. Bueno, yo creo que Llora también hay que desconsolada contar. como lloraría cualquier persona que ve a su marido, ¿sabes? Pero yo no creo que... O sea, histérica es otro nivel. Claro, pero Es bueno, otro ahí nivel, ¿eh? entramos también Son niveles en... distintos. La histeria a lo que es encontrarse con... No sé, no está Sí, bien... No me parece que esté bien descrito ahí. eso habría que ver, o sea, el receptor cómo recibe eso, ¿no? Porque al final tú audio describes para un público que no ve las imágenes. Entonces, claro, Claro, probablemente tendrían una imagen distorsionada de lo que es. sí, me encanta. Ha estado muy, muy interesante, Raquel. Muchas Muy interesante. gracias. Os he puesto ahí el enlace por si queréis entrar a la clausura y ya terminamos con esto. Y bueno, agradeceros a todos vuestras presentaciones. Nos vamos a poner en contacto con vosotros, vosotras, para las publicaciones, que no va a ser en modo actas, sino que vamos a hacer una selección para hacer monográficos o incluso tenemos alguna revista en donde podríamos publicar también un monográfico. Ya recibiréis por el correo toda esta información para quien le apetezca pues someter a la evaluación el paper, ¿no? Para publicarse. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Os voy a dar las gracias de nuevo ahora en la clausura. Si queréis ir allí, nos vemos en ese otro escenario. Muchas gracias a todos por asistir.